yo quiero hacer una carrera en 5 o 6 años, graduarme, trabajar en eso y ya, o sea, como que me vaya bien. Se fue a Suiza a estudiar o es una persona que nació allá y vino acá y que hace un suizo en Costa Rica. Al colegio, mis profes me dicen, no, es que, digo, usted no está por los estudios, mejor va a trabajar y lo que he hecho. Esto es Planos a la Hora, una iniciativa de Enoch Ingeniería. Descubre con nosotros cómo llevar tus proyectos al siguiente nivel. La precisión en ingeniería no es opcional. Y hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar un poco de ello. Y él se llama Cyril Müller. Cyril, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, todo bien. Gracias por la invitación en su podcast. Cyril, no, pues mira, es algo que quisimos hacer desde hace tiempo, hablar un poco sobre ingeniería. Ambos tenemos canales en YouTube donde tratamos de compartir conocimientos con la comunidad y tú te has ido mucho a la rama de la geodesia, no solamente creando contenido en YouTube, sino has desarrollado toda tu carrera, digamos, en ello y en otras más. Te he estado stalkeando un poco y he visto que también tienes un doctorado, por ejemplo, en lo que es volcanología. ¿Nos podrías hablar un poquito de ello? Sí, bueno, ¿qué quiere que hablo de mi trayectoria o del doctorado? O, ¿qué, qué te interesa más? Me gustaría saber cómo surgió esta idea de empezar a crear contenido en redes sociales, específicamente en YouTube, para ayudar a la comunidad. Bueno, sí, la idea empezó bueno, con un poquito una parte empresarial, un pequeño emprendimiento y al mismo tiempo a compartir conocimiento en YouTube, ah, porque yo vi que, bueno, yo me he formado durante muchos años, trabajé también en varias empresas donde aprendí mucho y llegando en Costa Rica y en América Latina de manera general, yo vi que había muchas necesidades. Entonces he dicho, bueno, ¿por qué no compartir estos conocimientos con la comunidad y ver un poco si interesa a la gente o no? Bueno, uno cuando empieza un canal de YouTube nunca sabe si se va a quedar por siempre a 100 vistas por video o si va a crecer. Y entonces empecé a publicar primer video, no tuve nada, no mucho, pero sí algo interesante por uno que empieza en YouTube. Hubo un poquito de tracción, como digamos, en el mundo empresarial y después saqué un segundo y ya fue una explosión con un video que se metió, bueno, viral al, al nivel de ingeniería, ¿verdad? Entonces estaba como más de 1000 vistas y todo esto, entonces yo he dicho, wow, qué interesante, parece que realmente hay un interés para este tipo de contenido, este tipo de información que estoy compartiendo y bueno, encontré un formato para compartir justamente algo interesante, y que interesa más que toda la gente. Claro, y mira que me parece muy interesante la forma en la que lo estás haciendo, porque youtubers como por ejemplo el arquitecto Sergio Manes también lo hacen, el emplear como varios personajes, como uno diciendo, explicando a manera de profesor y el otro diciendo, no, no entiendo, estoy súper perdido, ¿cómo así que Sirgas es esto? Entonces, eh, ¿qué ha sucedido cuando empezaste a implementar, digamos, eso en tu contenido? Sí, bueno, es muy interesante, Armanes ahí que hace esto también. Yo le dije, wow, hacemos el mismo y bueno, completamente. Obviamente él tiene mucho más años, pero por ser arquitecto no conocía su canal hasta recién. Y entonces he dicho, bueno, qué interesante. Yo lo pongo en práctica con más, o sea, con disfraz y todo. Es que es realmente dos personajes que yo desde chiquito hacía deporte y cada fin de año hacíamos un teatro con presentaciones y todo, y había siempre una parte como humorística donde se disfrazaba a la gente y todo, y yo creo que desde eso me sale normal de disfrazarse para tratar de hacer el viejo suizo o lo que sea. Y bueno, yo a veces
yo digo, se pierde un poquito de profesionalismo, pero puede ser un poquito más interesante o más divertizante y tal vez entre uno y el otro se compensa un poco y yo creo eh, que nunca hubo quejas y bueno, como eso es también para poder cambiar un poco el tono y variar un poquito en la parte de, o sea, videos. Claro, es que mira, muchas personas de pronto piensan que el único contenido que hay sobre ingeniería es de pronto muy aburrido o a veces como muy tipo Wikipedia. Encuentras un término súper complejo, ¿no? Como que puedes leer una página y no entiendes nada. Entonces realmente las personas que de pronto te estén escuchando en este momento y no hayan ido a ver tu contenido, les quiero recomendar en serio que lo hagan. Y cuéntanos un poco cómo te pueden encontrar. Bueno, en YouTube simplemente con Geodesta, como está escrito ahí sobre la cámara. Bueno, en el enlace abajo del podcast podríamos meter los links. Yo creo que lo que releva es muy interesante porque al final a mí me salió naturalmente de hacerlo un poquito de manera diferente, porque hay muchos YouTubers que me inspiraron, pero es cierto que muchos de los contenidos de ingeniería, a lo menos antes, era un poquito bueno, un poquito muy escolar, muy académico. Y yo creo que viene también de la forma de enseñar en las universidades. Cuando se pasa conocimiento es muy cuadrado y bueno, en una universidad tiene que ser cuadrado, pero yo creo que hay formas diferentes de enseñar. Y bueno, yo tuve la súper suerte de tener un profesor increíble de geodesia en Suiza, donde nos logró a pasar el conocimiento y estaba realmente muy preocupado de pasarnos el conocimiento en comparación a muchos otros profesores que simplemente era aquí para leer el curso y dar la clase, digamos. Él lograba a realmente entrar en nuestra mente, entender cómo, por qué no entendíamos y todo. Entonces yo creo que eso fue una de las razones y obviamente hay un gran cuando uno tuvo este tipo de profesor y ve otros profesores justamente que son muy académico, como catedrático ahí que recita, y obviamente ahí hay mucha diferencia, porque uno siente el acercamiento con el estudiante y como estudiante lo siente que está más cercano. Y yo creo que eh, eh, además, en YouTube, cuando empieza el video YouTube, el objetivo es de tener más tiempo de watch time, más tiempo de vista, digamos. No solo vistas, pero que la gente se quede en los videos. Ajá. Y yo creo que justamente una manera de poder guardar a la persona lo más tiempo posible es de variar las entonaciones, variar un poquito el ritmo, y justamente presentar lo que el tema Bueno, con una o la curiosidad, porque nosotros humanos, la curiosidad es lo que nos va a siempre ir a más a lejos, y por esto, gracias a esto, que que el humano evolucionó bastante, es la curiosidad de saber más. Entonces, hay que generar esta curiosidad al inicio del video para luego poder dar conocimiento que son un poquito más complejo y que si entra de una vez va a ser un poquito aburrido y bueno, evitar justamente este estilo de muy académica. Entonces, ¿qué es la geodesia? La geodesia, y bueno, tipo Wikipedia, como usted lo dice, es que ya todo el mundo está muy cansado de esto y nadie quiere esto y entonces es como más inspirarse de las series de Netflix que de cursos universitarios, digamos. En general, porque obviamente hay profesores de universidad que son súper buenos a compartir. Hay muchos ejemplos, incluso en YouTube. ujú. Entonces, sí. Sí, claro, es que últimamente las cosas han cambiado y yo creo que ahorita muchas personas que te están escuchando se están preguntando, hey, ¿cómo así? Espera, ¿fue de pronto una persona que vivía en Costa Rica, se fue a Suiza a estudiar o es una persona que nació allá y vino acá y que hace un suizo en Costa Rica? Entonces cuéntanos un poquito cómo es esa travesía y qué te llamó la atención de Costa Rica. Bueno, es que me llamó la atención la América Latina. No sé por qué desde los 20 años no tenía mucha, o sea, nunca había ido en América Latina, nunca no sabía hablar español, entonces
pero tenía unas ganas de ir a trabajar al extranjero, porque tenía amigos que iba de mochileros ahí en Estados Unidos, en Asia y todo, pero era puro viaje. Entonces, eso no me interesaba mucho. Yo he dicho, bueno, sí, es que al final es como acumular muchas experiencias, bonito, ¿verdad? De andar mochilero y recomiendo a todo el mundo, pero yo quería ir como un poquito más lejos porque me interesaba realmente estar con la gente. Y no sé por qué era América Latina. Tal vez tenía unas fábulas cuando era chiquito que era de América Latina con los incas y todo esto, entonces tal vez eso jugó un papel, todavía me estoy preguntando realmente, pero el asunto era de ir a América Latina y de hecho, como cuando a los 25 años, cuando terminé de carrera de geodesia, yo he dicho, ok, vamos a intentar, porque a los 25 años o hay gente, bueno, a mí me pasó a 25 años, pero hay gente a diferentes edades, uno se dice, wow, el mundo está abierto a mí. Y bueno, los motiva a todos los que nos escucha de decir, bueno, si piensa que usted puede hacer muchas cosas en la vida, no está limitado. Y a mí me pasó esto a los 24 años y he dicho, bueno, ahora tengo mis estudios, yo estoy diplomado, yo puedo hacer lo que quiero. Sí. Puedo viajar, o sea, ahora ganar un poquito de dinero, viajar o enfocarme en una cosa, pero el mundo es mío, digamos, en el sentido. Y había esta famosa película que tal vez se conoce, pero un poquito menos aquí en América Latina, que está del la albergue española. Es como el recorrido de un joven francés que hace un intercambio en España que era muy de moda en los 2000. Y intercambio y se encuentra todo diferentes culturas en una casa y todo. Y yo he dicho, wow, eso quiero hacerlo. Y bueno, justamente, yo que vi América Latina y de hecho el primer lugar que me propusieron fueron en Bogotá, en Colombia. Ah, y bueno, en este momento he dicho, ay, los juicios, ¿verdad? Y yo, no, es que tal vez Colombia es muy peligroso, es todos Sí. las caricaturas y yo he dicho, ok, no. Y bueno, nunca había ido allá, en América Latina. Entonces he dicho, ok, voy a empezar con un viaje. Yo fui a Costa Rica porque me dijeron, Costa Rica es tranquilo y todo. Y de hecho fue ahí y después de casualidad encontré de nuevo una pasantía en Costa Rica y después ya me vinculé definitivamente con Costa Rica. Pero podría haber sido varios países y pregunté desde Chile hasta México, un montón de lugar para venir a trabajar, para hacer una pasantía y realmente las únicas personas que me respondieron fueron en Costa Rica y justamente en vulcanología. Entonces, era ahí, a veces no hay que preguntarse mucho, hay un camino y hay que seguir su Lo camino. vas descubriendo. Hay, sí, sí, exacto, exacto. Es como, eh, sí, o sea, hay que provocar la suerte, o sea, hay que hacer el esfuerzo de mover las cosas, enviar correos en mi caso, o intentar de hacer nuevas cosas, pero después cuando hay algo que dibuja, de hacer confianza en la vida, en el universo y adelante. Y bueno, ahí como 15 años ya, como, bueno, sí, 15 más de 15 años después, ya estoy aquí trabajando en Costa Rica y en América Latina. Qué bueno, prácticamente ya eres otro latino más. Qué chévere. Y Sí, sí. bueno, mira que Suiza es muy conocido por el tema de la precisión, los relojes, los chocolates. ¿Qué significa la precisión para ti? Bueno, ¿qué significa la presión? Bueno, es muy interesante porque como lo vincula Suiza y precisión. Obviamente, como topógrafo o geodesta, todos los topógrafos y todos los geodestas son fascinados por la precisión. Es como, quiero el equipo que me da más precisión y todo eso. Y de hecho, muchos de mis videos es como, ok, ¿cómo podemos atraer el Alcanzar el topógrafo 2 que se milímetros, el 3 milímetros, así. entonces esto, es decir, ok, tengo que partir del punto de, ok, ¿cómo llegar a esta super precisión? Para Sí. que yo sé que ahí la gente me va a empezar a escuchar, porque si le habla de otras cosas, no es tan potente como la precisión. Y justamente Suiza es también mucho de precisión, como lo dice el reloj y todo. Y bueno, cuando uno vive aquí en América Latina y que se regresa en Suiza cuando voy a visitar mi familia, uno ya
concientiza realmente que la precisión sí es en la mente de la gente. A veces la gente tan fuerte que se mete un poquito frío la gente, como se dice muchas veces, ¿verdad? Ujú. Que en los países del norte es un poquito frío porque son tan enfocados a estar preciso, a estar a la hora. Y bueno, es cierto que cuando uno va, dice, wow, crucé el país, cambié 4 veces de trenes, entre los trenes había 3 minutos cada vez para cambiar y uno se siente en el tren y ya el tren empezaba a avanzar y dice, wow, qué increíble. Cuando fue con mi esposa, por ejemplo, y ahí uno tiene los ojos un poquito diferente y dice, sí, realmente no es vara, es real, que la precisión suiza es real. Entonces, bueno, y claro, después hay equipos, marcas de equipos suizos que plantea eso aún más, que sea los relojes o equipo GPS o equipo GNSS o estación total. Entonces, sí, para mí la precisión justamente es vinculado con el profesionalismo también, ¿verdad? Porque al final, cuando uno está profesional, o sea, cumplir con los horarios, cumplir con las fechas límites de entrega, de que sea la universidad, que sea los estudios o que sea en su trabajo profesional es muy importante y eso es lo que le hace la reputación buena o menos buena. Entonces, esforzarse a cumplir con esto es también una gran parte y está en la mente suiza y bueno, no solo Suiza, hay muchos países, ¿verdad? Pero en este caso que es lo que conozco. Claro, a muchas personas les ha sucedido eso, que digamos piensan como yo quiero hacer una carrera en 5 o 6 años, graduarme, trabajar en eso y ya, o sea, como que me vaya bien. Tal vez tendría que hacer una maestría, tendría que hacer una especialización para que sí o sí me vaya bien, yo sea un buen profesional. Pero tú estás tocando algo que a mí también me llama mucho la atención y es el tema de que uno para, digamos, para ser buen profesional, lo que mencionas, uno tiene que llegar temprano, cumplir, ¿cierto? Hacer las cosas bien y tratar de hacer las cosas un poquito mejor que la vez anterior, a la vez que te educas. Digamos, no siempre la única forma de educarse es sí o sí en la universidad. Sí, porque tú en la universidad, claro, tienes unas bases muy fuertes, unos fundamentos que te van a servir mucho en el desarrollo de tu profesión, pero también va a ser muy bueno constantemente irse actualizando y más ahorita con todo el tema de la inteligencia artificial y que salió un nuevo plugin, que salió nueva aplicación y entonces, ¿qué hago? Y una nueva metodología. Entonces, el estarse actualizando va a ser bastante útil, va a ser indispensable y es algo que tú has estado promoviendo en cierta parte. Claro, claro, es interesante lo que le venta con los estudios, porque, bueno, yo tengo un doctorado, entonces es como el estudio máximo, pero no fue nada predestinado a esto. Justamente cuando era al colegio, mis profes me dicen, no, es que, digo, usted no está por los estudios, mejor va a trabajar y lo que he hecho. He hecho una técnico en topografía y después me interesó, la curiosidad me empezó y terminé donde es con un doctorado, pero yo creo que, como lo menciona, yo creo que y más ahora, los títulos está perdiendo un poquito de valor o, digamos, es muy bueno tener un título, una maestría, porque muestra, no tanto por el título, pero porque muestra su dedicación, su capacidad de aprender y de ir adelante. Pero no es la única vía. Y yo creo que hay que tener muy claro esto. Yo tengo, bueno, primos que estudiaron el mínimo y que son emprendedor de empresas y todo, y le van súper bien, ¿ok? ¿Por qué? Porque le interesa mucho, le fascina, está apasionado por lo que está haciendo. Entonces, yo creo que hay varias vías para tener una buena profesión, una buena remuneración y todo. Y el estudio es una vía. Obviamente que hay que aprender, estudiar, como tú lo mencionas, pero hay ahora, con la inteligencia artificial, con muchas cosas, se puede aprender de manera informal con YouTube. eh, de manera informal, de forma que al final sabe un poco. Claro, hay cosas de base, por ejemplo, en arquitectura o en topografía, en ingeniería civil, es mejor de pasar por un centro de formación que le da las bases. Pero yo creo que poco a poco eso va a ser accesible de forma diferente, sí. Que sea formarse con formación en líneas
o formarse en una universidad, en un centro de formación o de otra manera. La única diferencia es que en una universidad o en una formación en línea, la información es bien estructurada y permite de avanzar y de tener estas capacidades. Pero sí es muy interesante de ver que no es la única vía. Y que dicha, por dicha, como dicen, digamos, afortunadamente, eh, hay otras posibilidades de aprender, que sea técnico y después aprender poco a poco en una empresa. Muchas empresas forman a la gente. Entonces, eso es una vía y yo creo que es muy valiosa también. Eso que mencionas me parece súper interesante y súper chévere porque muchas personas de pronto imaginan que un video en YouTube no tiene preparación, que simplemente es coger una cámara y grabarse. En algunos casos podría ser así, pero la verdad es que la barrera de entrada para empezar a hacer videos y mantenerse a lo largo del tiempo es bastante fuerte. Es decir, uno mira un video tuyo y se nota que tiene bastante preparación, no solamente en la parte de edición, ¿sí? Digamos, proceso, por así decirlo, sino también en la parte de investigación y de consulta de fuentes. Me llamó muchísimo la atención el video que hiciste sobre Sirgas, un concepto que yo lo escuché en la universidad, en mi formación como ingeniero civil, pero que al escucharlo en tu video me quedó muchísimo más claro y fuiste muy al fondo, consultaste con fuentes, es que será que sí, será que no es útil. Eso me pareció genial. En ese sentido, una de tus fortalezas es explicar esos términos técnicos de forma asequible para las personas. ¿Cómo logras hacerlo? O sea, ¿cómo lograste, digamos, facilitar ese proceso de aprendizaje? Bueno, el video Circas es un buen ejemplo, pero este video me costó un montón de tiempo. O sea, literal me tomó 3 meses para escribir, porque todo está scripteado, o sea, todo está con script para Ajá. tratar de estar lo más preciso posible. Hago los dos tipos de video. ah, a veces no, sin script, obviamente mucho más fácil, pero con script. Y ahí yo he dicho, voy a intentar de poner todo lo que tengo de conocimiento los últimos 4 o 5 años y para intentar de lograr el mejor video posible. Y este video, ok, entonces pasa por la escritura de un script, o sea, de qué voy a decir, qué va a responder Hans, el viejo suizo o todo. Y para intentar, para cada parte, porque Sirgas es complejo, hasta, o sea, para mí, o sea, no entendía toda la profundidad de Sirgas y también de lograr a interesar bien, porque uno, hasta uno profesional, o sea, pasa por encima un poquito de estas cosas, pero ahí tuve que ser muy profundo para estar seguro que no estoy inventando cosas que no son, ¿verdad? Porque uno, la precisión. Y Claro. entonces, el, y también intentar de meterlo como en un arco narrativo. Eso es lo que funciona mejor en el video YouTube eh, o en los cursos también. O sea, nosotros desde la eternidad de los humanos, digamos, para la historia de la humanidad, se transmitía el conocimiento a través de las historias. Las fábulas, los cuentos, eh, lo de Disney, de los hermanos Grimm, por ejemplo, son fábulas muy tradicionales que son fábulas, pero siempre hay una moraleja. Bueno, los chistes son súper fuertes para esto, porque siempre hay como una moraleja detrás, una enseñanza. ¿Por qué? Porque nosotros, desde la antigüedad, digamos, cuando no haya escritura, o que muy poca gente sabía escribir, se pasaba todas las historias, o sea, todos los conocimientos por historias. Entonces, naturalmente, el humano recibe mucho mejor conocimiento cuando hay un arco narrativo, es decir, hay una tensión, después hay un paroxismo, o sea, hay como el camino del héroe donde como entonces hay que aprender un poquito esto para poder transmitir esto. Y yo creo que detrás de explicar de manera sencilla y poder transmitir estos conocimientos, hay uno, bueno, búsqueda profundo para entender bien el concepto que según nos se va a explicar y intentar de hacer como un arco narrativo en el sentido de el recorrido del héroe que va a lograr y después no, y después intenta de lograrlo y al final supera y entiende. Entonces es un poquito esto porque es un patrón que el humano
le encanta y bueno, por eso Ajá. pasamos tanto tiempo adelante de Netflix. Es porque Frente a ellos, Breaking la Bad, gente, shit. sí, sí, porque, porque todos la gente que hace películas o serie siempre hace este arco negativo. A la mitad de todo está perdido, todo piensa que no, o sea, el héroe nunca va a salir de esto y los dos últimos tercios ya logra, se va a reentrenar y va a ganar y, o va a superar esta situación. Entonces, bueno, es un poquito esto, un poquito la receta, la salsa en esto. Y bueno, es interesante porque al final uno se puede inspirar de esto en curso en vivo. O sea, siempre, claro, obviamente da un poquito más de trabajo, pero yo creo que una vez interiorizado este patrón es un poquito más fácil. No sé, porque usted cómo hace sus videos y sus script, o lo hace por puro script o cómo hace los tuyos. Uf, no, la verdad me han parecido bastante complicado el hecho de hacer un video muy bien preparado porque siempre siento que voy a quedar como súper inexperto y mejor dicho, todo el mundo me va a tachar y entonces eso me ha dado muy duro, se me ha hecho muy complicado y muchas veces he postergado videos meses digamos, por a veces por esa idea. Pero la verdad es que es muy bonito cuando uno comparte conocimientos, así uno no tenga la verdad, la profundidad, digamos, de un detalle, porque a veces ahí mismo se va construyendo comunidad. Me pasa mucho que donde más se desarrolla el contenido no es como en los videos o en las publicaciones que hago en LinkedIn, sino como precisamente como en los comentarios, ¿sí? Es decir, ahí la gente empieza a decir, oye, pero mira que yo encontré que había tal cosa. O puede que sea algo que la gente ya venía implementando hace rato y ya sabía, por ejemplo, que la existencia de los drones, la fotogrametría LiDAR, pero hay gente que no, ¿sí? Hay gente que no tenía ni Sí, idea sí. que eso se puede implementar. Entonces, por ejemplo, tú tienes también un video donde hablas de tecnología RTK, PPK, donde hablas de qué es la fotogrametría, cómo funciona, cómo es el solape, todo eso, y muchas personas no lo tenían. De pronto lo vieron en la universidad, de pronto alguna vez lo mencionaron, o de pronto siempre estaban empleando ciertos métodos y dijeron, uy, yo nunca pensé en estos métodos, digamos, alternativos, que ahorita pues ya son muy empleados, o sea, pasaron de ser como algo muy alternativo, algo que ya están utilizando muchas empresas siempre para proyectos grandes. Y ahí me gustaría entrar como en un tema un poquito controversial, y es cómo es tú el uso de los drones y la tecnología LiDAR, y qué tan preciso es eso. Sí, sí. Bueno, sí, como tú lo mencionas, hay un primero factor que es como el síndrome del impostor, ¿verdad? Uno dice, yo no estoy nadie para poder decir esto. Y a todos nos pasa, o sea, a mí, a todas las personas, hasta los profes, ¿verdad? Ah, los profesores dicen, no, tal vez yo no estoy, porque nunca va a ser el experto máximo. Yo explico de sirgas y hay gente que, conoce 10 veces más. Entonces uno dice, guay, mira siempre por arriba y dice, no, es que yo no puedo hablar de este tema porque hay gente que sabe mucho más. Si habla de concreto, de resistencia, de una losa y todo, uno dice, wow, no, pero Pero hay yo gente que con mi también sabe pequeña mucho experiencia. menos. Sí, pero hay gente que sabe mucho menos y al final hay todo este rango de conocimiento y entonces, y bueno, tenemos la ventaja en general, tocamos madera, pero en general los comentarios son bastante positivos en la ingeniería y hay gente que dice, no, pero mira, te confundiste aquí, eso, pero se queda muy tranquilo y es constructivo, entonces está genial de tener comunidad así también para ir adelante, pero igual siempre hay gente que aprende mucho y hay que pensar que hay gente que está en reconversión, está en topografía y se mete en ingeniería civil o al contrario, o pasa a la arquitectura, entonces hay yo creo que el público que mira mis videos, mucha gente no son topógrafos. Hay gente que son ingenieros agrónomos, pero que va a usar RTK, por ejemplo. Entonces, Sí. hay todo un rango de gente que mira y eso es bastante interesante, la diversidad de la comunidad. Y digamos ese tema de los drones, el video que hiciste, tratas como muy a detalles en cómo es el funcionamiento. Y bueno, quisiera preguntarte aquí para las personas que por primera vez te están escuchando.
y saben pues que tú eres un experto en todo el tema de geodesia, topografía, precisión, un suizo hablando de precisión. Entonces, ¿qué tan preciso consideras el uso de tecnologías como LiDAR y drones? Bueno, depende mucho y es interesante porque ahí es un tema controversial porque, bueno, yo trabajé por una empresa de LiDAR fotogrametría, donde teníamos un LiDAR, estábamos colgando a un helicóptero con un arnés y todo y sacando imagen en África, en Europa y todo. Y Ujú. teníamos un sistema bastante grande, o sea, un LiDAR que estaba de 20 kilos, un GPS, una estación inercial, o sea, muchas cosas muy, muy finas. El equipo valía tal vez medio millón de dólares. ah, entonces estaba un equipo bien, buen fuerte. Y había otra todavía más potente sobre los aviones que podía mapear todo un país. Ujú. Entonces, y luego más abajo de los drones. Y yo obviamente, cuando llegó los drones, los primeros drones, cuando fue en 2010, yo creo que vi los primeros drone LiDAR, era muy inestable, la nube de punto era entre una ida y una vuelta, cuando hace líneas de vuelos así, hay un traslape lateral y entonces se veía como mucha diferencia entre el traslape lateral, pero ha sido mejorado porque la tecnología, gracias a toda la parte de los vehículos autónomos que usa mucho fotogrametría o dron o LiDAR, se ha mejorado mucho la estación inercial, porque bueno, para hacer LiDAR necesita un GPS para posicionar todo el tiempo, porque el LiDAR, cada punto que se envía tiene que tener una coordenada. Y para esto, el primer punto es detener la trayectoria, o sea, la trayectoria por GPS con un punto cada segundo, digamos en general, cada segundo tiene un punto GPS y estos LiDAR en general envía, no sé, hasta 600.000 puntos por segundo. O sea, 600.000 puntos por segundo. Entonces, cada punto tiene que tener una coordenada. Entonces, para complementar el GPS, que viene a posicionar en absoluto, hay una estación inercial que va a medir los ángulos del LiDAR, en qué ángulo, a qué momento. Entonces, porque obviamente el vuelo es caótico y todo, entonces eh, tiene que, es la forma de tenerlo. Y con los años, justamente, el GPS de precisión no ha evolucionado mucho, pero de estas pequeñas estaciones inercial sí mucho. Entonces, y bueno, obviamente los LiDAR también ha mejorado también. Entonces, eso ha aumentado la precisión y ahora yo creo que se puede tener buena precisión con drones LiDAR. ¿Qué es buena precisión? O sea, depende de la altura, depende de muchos factores, pero puede tener una precisión 5 o 10 centímetros con el LiDAR, pero no hay que pensar que vamos a tener una precisión de menos de un centímetro o de algunos milímetros. Eso ya, para tener estas precisiones ya necesita, hasta en topografía con el GNSS es difícil de alcanzar precisión por debajo de un centímetro. O sea, un centímetro es pequeñito. Entonces ahí necesita como estación total, o medición GNSS, pero durante un año. Entonces ahí tiene una serie de Claro. tiempo y ya te puede tener precisión y diferente. Pero sí, entonces ha mejorado mucho el, los instrumentos. Ahora DJI tiene su propio LiDAR. DJI, la marca de Ujú. drone, tiene su propio LiDAR y todo, con GNSS y todo. Entonces, ya cuando una empresa como grande como DJI tiene estos tipos de equipos, significa que ya casi es de uso de todo, de todos. O sea, que se puede, si tiene recursos financieros, puede comprar y usarlo. Ah, es un poquito más complicado que la fotogrametría, pero sí se puede usar. Y de esto luego viene mucha competencia de gente que compra equipos y que no conozco, no conoce muy bien y se lanza y bueno, tiene razón de lanzarse en el mercado del levantamiento LiDAR. Ah, y, pero hay topógrafos que no son felices porque hay mucha gente que viene a robar el trabajo y todo, pero bueno, esa es la ley del mercado y siempre hay que mejorarnos como usted lo dice, aquí viene la formación continua, aprender nuevas tecnologías, aprender a usarlo,
con las bases que uno tiene y nunca y lograr a vender mejor servicios que Sí, la otra persona. ¿y qué hace una persona cuando, bueno, cuando quiere empezar a mejorar, digamos, si quiere dar como un siguiente paso digamos, a tus videos en YouTube? ¿Cómo puede hacer esa persona para dar ese siguiente paso y cómo acceder a una formación un poco más estructurada, más fuerte, más intensiva? En este momento hay esa opción, porque muchas personas a veces preguntan tras ver un contenido, oye, ven, yo quisiera ver, Cyril habló de tal cosa, me gustaría saber dónde lo hizo o dónde uno puede encontrar ese contenido, digamos, más a profundidad. Sí, bueno, el paso después, bueno, o es tradicional ir en universidades o en centro de formaciones, pero a veces en América Latina, a veces las distancias son largas, aparte de si vive en gran centro como Lima, Bogotá, donde tiene acceso a todo, pero hay muchos lugares donde es muy lejos de ir y es una inversión de tiempo y de dinero, lejos de su familia, a veces uno no tiene tantos recursos. Entonces, por esto ya existe formación en línea, por ejemplo, y ahí ahora con la tecnología es bastante buena porque puede tener formación en línea o se conecta cada sábado para seguir la clase, pero o con unas plataformas como yo tengo, se puede seguir clases de manera asincrónica, significa que cuando uno quiere, se conecta, dice, ok, yo terminé el trabajo, es las 5 o el domingo a la noche, empezó una clase, ahora después hay prácticas, después de las clases hay unas prácticas, puede practicar lo que en serio, porque hubo una tendencia al inicio de la formación en línea donde estaba como básicamente videos o clases, Ujú. pero es como muy abstracto, porque uno es como mirar, yo digo, mirar como un documental de National Geographic. Está muy interesante, muy bonito y todo, pero ¿qué le queda 2 días después, 3 días? Entonces, realmente para poder incorporar, integrar estos conocimientos, es Ujú. obligatorio de hacer prácticas, que Ujú. sea unos cálculos, que sea unos quiz, y Con que material sea de apoyo. un material de apoyo y también unas personas que están o sea, que le puede ayudar, porque yo vi muchas formaciones donde Te el dejan el profe curso da y su ya. clase y ya, y entonces, bueno, está económico, pero al final uno se queda un poquito frustrado porque no sabe cómo aplicarlo, porque además hay un gap, un hueco, o sea, un gap entre la teoría y la práctica, es decir, ok, yo aprendí sobre una losa cómo calcular, pero realmente en el terreno cómo lo hago, o yo aprendí a medir con GNSS-RTK, pero cuando voy al campo digo, ok, ¿qué sistema de referencia? Me pregunta un montón de cosas, no sé. Y no es un tutorial, es un conocimiento estructurado. Y eso es, yo creo que es muy importante y ahora es muy accesible, digamos, de tener esto desde cualquier lugar del mundo. Entonces está fantástico. Claro. Entonces, Mejor sí, dicho, aprender geodesia nunca fue tan fácil. sí, claramente, claramente. Después hay muchas personas que ofrecen, hay que buscar la forma de encontrar la persona que más le corresponde también, porque a veces es como con los profes de a la escuela o el colegio, hay unos profes que le cae bien, otro profe que no le cae tan bien, entonces es de buscar la personalidad de la persona y justamente buscar esta formación que, le, que realmente va a tener un apoyo, porque el curso puede ser el mejor. Puede ser la mejor curso, mejor prácticas, pero siempre uno va a tener preguntas. Yo en la universidad siempre tenía miles de preguntas y tener a esta persona que le pueda responder 2 meses después, 3 meses después, es invaluable porque ahí va a avanzar. Porque el tiempo de integrar todos estos conocimientos se va, tiene, toma tiempo y las preguntas vienen después. Entonces, sí, eso es importante. Digamos que ya hemos mencionado tu canal de YouTube. Te encuentran como Geodesta, precisamente. Y, o sea, los invito a que vayan, en serio, está el contenido muy bueno, muy interesante. Prácticamente eso es todo un contenido cinematográfico y súper bien preparado. Pero también, digamos, las personas que quieren ver un poquito cómo es el contenido de esos cursos, o no sé si de pronto tienes una página web en la que te puedan buscar las personas. Sí, bueno, lo ideal
bueno, mira los videos, empezar con los videos. Si quiere ir más adelante, puede inscribirse en mis correos semanales. Son correos que vienen cada semana y son bocado o pequeñas mini curso sobre un tema. Por ejemplo, la semana pasada era sobre el BIM, Sí, lo todo el tengo impacto aquí. del MIM y todo. Antes era sobre la inteligencia artificial en la topografía. Entonces, estos son realmente bastante cortas, antes estaban mucho más largos, pero ahora son realmente condensados de informaciones aplicable para tener como ya conocimientos. No le va a dar como un curso, obviamente, pero pero se llama mini curso porque le da, mira, con un poquito de inteligencia artificial se puede clasificar una nube LIDAR. ¿Ok? Eso es un compañero suizo que lo había hecho y yo lo publiqué hace 2, 3 semanas. Y Una locura. cómo con inteligencia artificial ya se reconoce los carros, las vegetaciones, porque bueno, Los cuando tiene una árboles nube, y toca ajá, cuando tiene, separar el modelo digital de superficie del de terreno. exacto. Exacto, porque mucho trabajo del LIDAR es no solo la adquisición, pero después la clasificación. Entonces, hay como ya inteligencia artificial que permite esto. Y he dicho, wow, yo vi esto de un compañero suizo y he dicho, ok, lo voy a compartir. Es un correo que es de menos de 500 líneas, con algunos puntos ahí para saber y si quiere ir más profundo. ah, Después se puede seguir el enlace, yo pongo mis recursos y todo. Entonces, yo creo que videos, correos y cuando ya después, una vez que me conoce y si quiere ir más profundo, puede ir a seguir una de mis formaciones, pero con el contenido ya gratuito que comparto, ya es un buen avance. Ya es un buen Muchísimas avance. gracias. Sí, mira que en este podcast de Planos a la Hora nosotros tratamos de hablar mucho como de temas de innovación, lo que viene a ser topografía, cosas, digamos, que puedan ayudar a profesionales en arquitectura, ingeniería y construcción a hacer mejor sus procesos, no solamente en la parte, digamos, de utilizar tal herramienta, sino hacerlo bien. ¿Sí? Entonces tú muchas veces mencionas en videos, no es necesario que te compres el equipo súper costoso, sino que de pronto tengas un método de trabajo que te sea más útil para, por ejemplo, en este caso, alcanzar ese grado de precisión. ¿Sí? Entonces, a la gente súper invitados a que vayan a ver tus videos. Me encantaría seguir en este espacio contigo, Cyril, pero creo que lo vamos a dejar hasta acá y si te parece, de pronto hacemos luego un próximo episodio hablando un poquito de otras herramientas, pero sí me parece muy importante que las personas te conozcan, sepan pues que hay una persona que está dedicando su tiempo a hacer un gran contenido en YouTube. O sea, hay mucho contenido ahorita que es gratuito y las personas que lo que tú dices les interesa, quieran profundizar, aplicarlo, interiorizarlo, pues tienen una disponibilidad, un curso bastante accesible para que pues lo puedan implementar en su trabajo. Sí, sí, claro, no, muchas gracias por la invitación. Yo creo que sí, hay temas muy importantes ahora con la inteligencia artificial y todo, pero como lo dice, mejor lo dejamos por una otra vez y muchas gracias, te agradezco mucho para esta iniciativa de podcast, increíble, muy bueno. Los podcasts, yo escucho muchos podcasts durante la semana y es un formato genial, la verdad, entonces te felicito y espero nos vemos pronto y que este podcast sube y que mucha gente lo escucha. Gracias, Iril. Claro, seguimos en contacto. Y un saludo a todas las personas que nos están escuchando desde toda Latinoamérica. También nos están escuchando algunas personas desde Europa. Entonces, este capítulo es muy interesante, sobre todo porque en Latinoamérica tenemos una topografía muy accidentada, podría decirse. Entonces va a ser muy útil. Cyril, nos vemos en otra ocasión. Que tengas un muy buen día. Muchas gracias. ¿Vale? Chao. Hasta luego.